Vamos con el grupo de Gisela Carballo, Maciel Mantilla, Eric Cerrufo, quienes nos van a hablar sobre un tema también diferente a lo que hemos visto hasta ahora, un tema un poco más social, ¿sí? Que tiene que ver con los factores que influyen para que una mujer sea víctima de violencia. Y los factores que influyen para que una mujer sea víctima de violencia. Entonces, les doy el paso, Eric, Gisela y Maciel. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Para nosotros es muy grato llegar ya a esta etapa final del, del proyecto donde vamos a mostrar un modelo que se desarrolló para identificar cuáles son los factores que influyen para que una mujer ecuatoriana sea víctima de algún tipo de violencia en el ámbito educativo. Pues bien, los integrantes son Maciel Mantilla, Giselle Carballo y mi persona, Eric Cerrufo. Nuestra tutora fue Karen Calva, quien nos ayudó y nos guió en algunos temas de este proyecto. Bueno, como primera parte, como lo mencionó Néstor, es un proyecto que lo veíamos más por la parte social, de que la violencia contra la mujer ha sido invisibilizada a lo largo de los diferentes años. Históricamente esto se considera como un asunto privado. Sin embargo, ya hoy en la actualidad ha tomado una relevancia pública porque ya ha estado parte en la actualidad de todos los ámbitos en los que podemos verlo. Así, de esta manera, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos afirma que la violencia contra la mujer constituye una violencia de sus derechos y las libertades fundamentales, lo que le impide total o parcialmente gozar de dichos derechos y las libertades que ella tiene. Además, que esto constituye una manifestación de relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre el hombre y la mujer, lo que ha conducido a que haya una dominación de la mujer y la discriminación en su contra por parte del hombre que le ha impedido tener un adelanto pleno como una mujer. Es por esto que sacamos algunas cifras y algunos datos, dado que, por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud, la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública. Alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido de violencia física y o sexual, tanto de su pareja o violencia sexual por parte de terceros en algún momento de su vida. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. 1 de cada 4 mujeres en el Ecuador ha vivido una violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente, con un 53.9. Todos estos números y estas cifras, lo que nosotros buscamos es generar como una propuesta, visibilizar la existencia del problema dentro del ámbito educativo, como buscando evidenciar cuáles son los factores que nos permitan que influyan para que una mujer sea víctima de violencia en este ámbito. Y que con esto nosotros podamos proveer de información que a la larga permita orientar la implementación de diferentes políticas públicas que estén encaminadas a disminuir la violencia contra las mujeres y que permita crear medidas de protección a favor de las víctimas. Perdón. Esta es la propuesta que nosotros desarrollamos y lo que tenemos como un planteamiento del problema técnico, que lo que buscamos resolver es identificar claramente cuáles son esos factores que influyen para que una mujer sea víctima de algún tipo de violencia. Si bien la prevalencia de la violencia contra la mujer está inmersa en distintas etapas o ámbitos de la sociedad, existen ciertos grupos que son mucho más vulnerables que otros al momento de ser víctimas o al momento de salir del círculo de la violencia en el que viven. Entonces es por ello que vamos a buscar determinar qué factores son los que pueden tener mayor o menor probabilidad para que una mujer sea víctima de violencia dentro del ámbito educativo. Con todo esto, lo que fuimos es ver con todos los conocimientos que adquirimos en ciencia de datos, ver qué problema teníamos y cuál era el modelo que mejor se enmarcaba para poder dar una respuesta a esto. Con esto vimos que el modelo que mejor se adaptaba, dado la data que teníamos disponible, los diferentes test que aplicamos, era el modelo de aprendizaje supervisado, específicamente una regresión probabilística Probit, donde nos permite identificar cuáles son los factores que permitan aumentar o disminuir la probabilidad de que una mujer sea víctima de violencia. Con eso, lo que hicimos fue recolectar toda la encuesta que está disponible en el INEC del 2019, donde se encuestó a diferentes mujeres de una población de 15 años o más en distintos ámbitos, si son solteras, separadas, casadas, y estas
estas bases de datos lo que hicimos fue trabajarlas, depurarlas, para que a la final podamos trabajar con el set de datos disponible y podamos interpretar y generar el modelo. El diseño de muestra de este es probabilístico, por lo que nos permite generalizar los resultados de una manera poblacional. Con esto, lo que hicimos en primera instancia, todo este modelo se trabajó principalmente en R. Las bases fue un largo proceso el tema de la depuración, ya que vienen en algunas etapas codificadas, entonces teníamos que entender qué significa cada pregunta, a qué hace referencia, qué es lo que estamos viendo. Entonces, como primer parte, lo que se hizo fue unir las tres bases que teníamos disponible para posteriormente estas consolidarlas en uno solo y volverla a generar una unión con una encuesta donde tenía variables de información general de las mujeres que fueron encuestadas. A través de esta nueva base, lo que se hizo es construir la variable dependiente basándonos en las preguntas que el mismo INE establece para cada tipo de violencia. Y con esto nosotros construir una variable dependiente de violencia total, la misma que la que utilizamos con una variable DUM. Sí, en el otro lado, las variables independientes se las recategorizó, tales como la etnia, el estado civil, nivel de instrucción, etc. ¿Ya? Con todo esto empezamos a hacer un análisis de todo lo que íbamos encontrando. La primera parte fue, tomamos una submuestra de la base total, considerando solo a las mujeres que estudian y a las que han sido víctimas o no de violencia. Asimismo, se analizó que vimos dentro del proceso de depuración que había datos perdidos en la variable trabaja. Sin embargo, estos representaban el 0.03 del total de registros, por lo cual los procedimos a eliminar. Respecto a la variable de edad, se analizó la existencia de datos atípicos, sin embargo, los seguimos considerando ya que el INE en sus estudios también los considera como mujeres de 15 años o más. Esto más que nada porque había datos que no eran un porcentaje importante del número de registros, pero existían como casos de 80 años, donde podíamos ir viendo algunos casos atípicos que tenía la base. Lo siguiente que realizamos fue un análisis exploratorio para entender cuál era el diagnóstico que teníamos de esta encuesta, donde se pudo determinar que el 80.81% de las mujeres no habían sido víctimas de ningún tipo de violencia y la variable dependiente, la cual nosotros estábamos enfocados, es del 19.19% de las mujeres afirman que fueron víctimas de violencia. De eso se observa que dentro de las variables independientes, el estatus, el estado civil, las mujeres casadas son las que reciben mayor número de violencia, seguidas de las mujeres solteras y finalmente las mujeres separadas. Entonces, en estos casos, otro análisis que realizamos de otras variables fue el caso de la etnia, donde lo que pudimos identificar que principalmente las mujeres que se autoidentifican como mestizas e indígenas son las que mayor sufren violencia dentro de los datos que se recolectaron. Y por último, la parte de la violencia a nivel de la instrucción. Lo que se hizo fue observar que dentro de las categorías de la variable, el nivel de instrucción, las mujeres que tienen una mayor violencia son las que pertenecen a niveles de instrucción como secundaria y primaria, principalmente, y eso lo pueden visualizar en cada uno de los gráficos que les estamos mostrando. Después de todo esto del análisis exploratorio, lo que pasamos fue hacer ya todo el modelamiento, y aquí es donde les va a explicar mi compañero. Buenas noches con todos. Para la etapa del modelamiento, lo que se procedió a ver es la significancia estadística de cada una de las variables, obteniéndose así como se evidencia que todas las variables fueron estadísticamente significativas del 99 al 95 y 90% de confianza. Adicional, en este cuadro también podemos ver la direccionalidad de cada una de las variables, siendo la variable edad con un signo negativo, identificación étnica como blanco, indígena, mestizo y montubio, igual con direccionalidad negativa, teniendo así. Adicional a los signos de las variables, también se procedió a hacer el análisis de la correcta especificación del modelo
se realizó el test de multicolonialidad, en el cual se observó que el modelo no presenta multicolonialidad, el de heterocedisticidad a través del test de Bruch-Pagan, para ver que la varianza sea constante, lo cual se presentó que sí existía heterocedisticidad y se procedió a corregirlo con errores robustos con la finalidad de que los estimadores sean insesgados y eficientes y consistentes. Y también se procedió a utilizar el test RESET de correcta especificación, en el cual se obtuvo un p-valor de 0,62 y al ser este mayor al nivel de significancia del 0,05, se obtuvo que el modelo no presenta ninguna variable omitida, es decir, existe una correcta especificación. Como conclusiones, y con respecto a la tabla que les presenté hace un instante, se obtuvo que el nivel de instrucción, mientras más alto sea el nivel de instrucción que una mujer, o sea, mayor probabilidad tendrá de sufrir violencia. Esto se debe recalcar ya que en el modelo se analizaron las variables respecto al ámbito educativo. Por lo que si una mujer tiene mayor nivel de instrucción, como se puede observar aquí, tiene una mayor probabilidad, al ser todos los signos positivos con respecto al nivel de instrucción universitario, primario, secundaria, se obtiene que al tener un mayor nivel de instrucción, tienen la probabilidad de sufrir mayor violencia, ya que esto también, según lo contrasta la evidencia, la literatura por Morrison y Orlando en el 99, es que las mujeres, al tener una mayor independencia económica, provoca que a la vez el hombre intente reafirmar su autoridad, estableciendo así un rol de subordinación, lo cual está ligado a la variable trabajo, que también tuvo un signo positivo, aumentando así la probabilidad de ser víctima de violencia. Respecto al estado civil, los resultados muestran que las mujeres que no tienen pareja, ya sean estas solteras, separadas o viudas, aumentan su probabilidad de que sean víctimas de violencia respecto a las mujeres que tienen respecto a las mujeres que tienen parejas, están casadas y que viven en unión libre, pero en el ámbito de pareja. Recordando, como les mencioné hace un instante, que aquí lo analizamos desde el ámbito educativo. Otro resultado importante fue que si una mujer reside en una área urbana, disminuye su probabilidad. Asimismo, mientras más años tiene esta, disminuye la probabilidad de sufrir algún tipo de violencia, y que en las etnias, la autoidentificación étnica de si una mujer se autoidentifica como blanco, mestizo y montubio, disminuye su probabilidad de tener algún tipo de violencia debido a diferencias culturales. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Este tema, como les había dicho, bueno, es un tema diferente, ¿sí? Y es diferente también, ¿en qué sentido? En el sentido de que ah, la, la tarea de ciencia de datos acá no era una tarea predictiva como los temas anteriores, era más bien una tarea descriptiva e inferencial, ¿sí? Por ende, vieron ustedes que se habló al inicio de la muestra que se tomaba, etcétera, etcétera. Y pues, bueno, dicho sea de paso, no me hubiese imaginado yo que la educación o que mayor educación esté correlacionada con eh, o recibir o ser víctima, tener más probabilidad de ser víctima de violencia de género en las mujeres. Eh, ¿qué, qué, qué contrasentido me parece en mi cabeza? Pero tiene su explicación como la han dado ustedes y pues muy bien, muy bien. La verdad es que excelente tema. Felicitaciones Gisela, Eric y Maciel.
lástima un poquito los problemas técnicos que se tuvieron, pero muy buen tema, bastante interesante y bastante aplicado o útil para lo que vivimos nosotros en esta Latinoamérica, que pues lastimosamente tiene mucho, mucho de machismo todavía. ¿Sí? Eh, Tenemos preguntas. Rubén Ferro nos pregunta, ¿se pueden explayar un poco más en el problema de la heterocedasticidad y cómo lo solucionaron? Ya, buenas noches con todos. Sí, nosotros corrimos el test para verificar efectivamente si el modelo de nuestro tenía heterocedasticidad. Entonces, este presentaba problemas de heterocedasticidad, es decir, que la varianza no era constante, por lo que nosotros procedimos a correr el modelo con errores robustos para corregir el problema de heterocedasticidad, lo cual se corrió un nuevo modelo. Sin embargo, cabe recalcar que no se cambiaban la magnitud de las de los coeficientes, sino lo único que se modificaba eran los errores de estándar. Muy bien, muy bien. Claro, la heterocedasticidad afecta no en los betas, sino en los intervalos de confianza que tienen que ver con el error estándar. Si recuerden que el problema de la heterocedasticidad no afecta a la estimación puntual, sino a la estimación por intervalo. ¿Sí? Hace que el intervalo sea menos confiable, menos estable y bueno, muchas otras cosas que no vamos a entrar a explicar. Otra pregunta más, que dice, en este set de datos se podría aplicar el concepto de sesgo de supervivencia, considerando las denuncias que no han sido registradas. ¿Sería una especie de complemento del modelo? ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Qué opinan al respecto? ¿Puedes repetirnos la pregunta, Néstor? Preguntan si creen que en este set de datos se podría aplicar el concepto de sesgo de supervivencia específicamente a las denuncias que no han sido registradas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo sería, o si es que eso se lo podría poner como un complemento al modelo que han desarrollado ustedes? Primero, yo quisiera aclarar que al menos yo creería que la cuestión de denuncias es otro factor, porque el hecho de que denuncie o no denuncie es como que algo más predictivo de decir que si recibió o no recibió denuncia, sí, violencia, perdón. Entonces, sería como que desde mi perspectiva hacer otro modelo en el que saber qué factores, dada que una mujer recibe violencia, afectan para que la mujer denuncie o no denuncie los hechos vividos de violencia. Correcto, correcto. La parte importante acá es que el set de datos que se tomó es bastante diferente y sí, se podrían estar complementando cosas con set de datos distintos, pero bueno, no aplica a priori al caso que han analizado ustedes. Eh, Javier indica, bueno, es un comentario, mayor educación, mayor conocimiento de que es un abuso y por tanto mayor criterio para denunciar. Sí, pero lo que nos han indicado es que, si es que entendí bien, me corrigen si es que no lo hice, si es que entendí bien, la mayor educación implica de que el hombre quiere ejercer control y por ende hace o es o provoca violencia, sí, para ejercer ese control en la mujer. De lo que entendí era así. Y Sí. bueno, Efectivamente, o sea, sí es como que cuando Néstor decía que los signos eran como que un poco, las respuestas eran un poco contradictorias, era así porque también dependía del ámbito en el que nosotros estemos analizando la violencia, uno. Entonces nosotros nos basamos en artículos científicos y citamos algunos autores porque ahí decían que quizá el signo que se esperaba para ciertas variables en el ámbito de educación era diferente al ámbito de pareja. Por ejemplo, el nivel de instrucción, en este caso que nos salía que aumentaba la probabilidad mientras mayor era su nivel de educación, efectivamente era porque el hombre, se podría explicar como que el hombre se sentía, no sé, aludido a este nivel de la mujer, entonces este necesitaba reafirmar su autoridad, entonces por lo cual ejercía violencia sobre la mujer.
Entonces, así nosotros lo que nos basamos para explicar las respuestas de los signos eran igual en artículos científicos en los que ya se hacían estudios previos sobre esta metodología misma. Correcto, y esos estudios pues están acorde a lo que ustedes han encontrado. Muy buen tema, y bueno, acá ya entra mucho debate en cuanto a lo que tenemos que crecer como sociedad para que esto no ocurra. Felicitaciones, Gisela, Eric, Maciel. Muy buen trabajo. El tema que te escogieron también es muy actual, muy importante. Y pues, tres científicos de datos más a nuestro país, a América Latina. Y pues, espero que lo que hayamos podido compartir o transmitir hacia ustedes sea muy bien aplicado en sus trabajos.